Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Sí profesor. se escucha, Buenos profe. días, Buenos profe. días. ¿Qué tal? Buenos días. Perdón por la tardanza, pero sus compañeros de bases no me dejaban. Teníamos un problemita con un archivo en Drive que al final no lo he solucionado. No sé por qué no se ve un archivo, pero bueno, muy raro. Y me tardé ahí como 10 minutos ahí viendo qué sucedía, pero bueno, ya estoy de este lado. Ok, bueno, pues vamos a continuar con la clase del día de hoy. Nos quedamos en qué conceptos, ¿se acuerdan? Los beneficios, ¿no? Terminamos de ver beneficios de lo que eran las bases distribuidas y vamos a ver ahora la cuestión de la contraparte, ¿no? Que son los retos, ¿ok? Bueno, ya están avanzando en su instalación, en su práctica cero. ¿Cómo van? ¿Van bien? No problemas, no dudas con esa parte. No, ya está, pero una pregunta, profe, ¿qué tan recomendable, qué tanto mejor es instalarlo en nativo que en máquina virtual? ¿Sí afecta mucho? Para efectos Para- del curso, no tanto. Te puede funcionar bien. La cuestión es un poco más la parte de la experiencia, ¿no? El estar trabajando sobre un sistema nativo, pues te da un poquito más, te acerca más a lo que pues haya en la práctica, ¿no? Afuera. Eh, por otro lado, lo que podría impactar también, bueno, el desempeño de tu equipo, pues siempre va a ser mejor nativo, ¿no? Pero si tienes buen equipo, buena memoria, a lo mejor buenos gráficos, pues realmente ahí no se ve tanta la diferencia, ¿no? Si tienes un equipo viejito que a lo mejor no tiene tanta capacidad, pues ahí sí puede verse un poquito afectado el desempeño, ¿no? Un poco lenta la máquina, tienes que tener un poco de paciencia porque pues estás compartiendo recursos de la máquina con los de tu anfitriona, ¿no? Pero para efectos funcionales del curso no hay tanto problema, ¿no? Pero pues va más enfocado allá, ¿no? Siempre se prefiere nativo, uno, pues el aprendizaje es mejor, ¿no? Meterle mano directa a tu máquina, pues siempre es bueno, ¿no? Que hacerlo con virtual. Pero bueno, ahí es ya, dependiendo, ¿no? Yo sugiero que traten de hacer el esfuerzo por hacerlo nativa a menos de que tengan un problema de incompatibilidad de hardware con su máquina. ¿Ok? Y gracias. Vale. Ok, entonces vamos a continuar con la cuestión de los retos. Vimos el martes, pues las bondades, ¿no? Los beneficios, pero esto implica también retos. Primero, el diseño se complica de entrada, ¿no? Si nos costó a lo mejor diseñar en bases 1, pues ahora aquí pues se complica. Primero nos vamos a enfrentar a dos preguntas. Tenemos que resolver de entrada dos preguntas. ¿Cómo fragmentamos? O sea, ¿qué técnicas usamos para dividir? ¿Qué tanto vamos a dividir? Eso es importante. Y la otra es, ¿vamos a replicar? ¿Qué tanto hay que replicar? También sí platicamos de lo que es replicación el martes, creo que sí, ¿verdad? ¿O no? Recuérdeme. ¿Qué es replicación? Poquito, ¿no? Dijimos que la replicación es tener copias del dato en todos los nodos, ¿no? Las copias a lo mejor de una misma tabla en todos los nodos. Beneficios, pues tenemos alta disponibilidad de datos, ¿no? Y los podemos consultar de manera local en todo momento. El detalle, pues, es que esto requiere administración, ¿no? ¿Qué pasa si modificamos un dato replicado? El cambio tenemos que ver de qué manera lo vamos a sincronizar con los otros nodos. Entonces, eso puede complicar el diseño, ¿ok? Otra técnica que puede ser el particionamiento, por ahí el último tema del curso, vamos a ver que hay otra técnica que no es como tal una distribución pura, pero sí nos puede ayudar a mejorar desempeño, que es un particionamiento. Entonces son decisiones que tenemos que considerar. Otra es el procesamiento de consultas. Procesar una consulta cuyos datos están divididos en múltiples nodos tiene un impacto. ¿Ok? ¿En qué consiste ese impacto? No es lo mismo consultar en un solo lugar que ahora tener que hacer accesos remotos.
Aquí el reto es cómo podemos procesar una consulta, minimizando sobre todo la cantidad de datos que tendrían que estarse transmitiendo entre nodo y nodo, ¿no? Otra cuestión sería la administración del diccionario de datos, que aquí nos ayuda un poco más el manejador. Necesitamos conocer qué objetos hay en cada nodo para poder implementar sobre todo cuando implementemos transparencia. ¿Ok? Cada nodo va a tener su propio diccionario de datos, pero necesitamos conocerlo de cada nodo para saber qué hay en cada nodo, ¿no? Qué fragmentos hay en cada sitio. Otro punto es la concurrencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si intentamos acceder a un mismo dato, pero desde distintos nodos? ¿Ok? Puedo tener que a lo mejor el dato se encuentra en este nodo y aquí lo está accediendo un usuario local, pero ¿qué pasa si otros usuarios que están en otros nodos también lo intentan acceder? Recordarán de bases 1 que el manejo de concurrencia pues es todo un tema, ¿no? ¿Qué pasa si modifico un mismo dato? Cuando es centralizada, bueno, no es tan complicado, ¿no? Detectar accesos concurrentes. Pero ¿qué pasa si estamos ahora bajo un esquema de múltiples nodos? Se complica el control, ¿ok? Entonces, sincronizar accesos concurrentes tiene su chiste. Afortunadamente, aquí también nos ayuda un poco el manejador. ¿Ok? Voy a mutear porque hay por ahí ruido ambiental. ¿Ok? Administración distribuida de deadlocks también tiene que ver un poco con la cuestión de la concurrencia, ¿no? Confiabilidad, es decir, implementar algoritmos para garantizar que la base siga operando a pesar de fallas, ¿no? Tiene que ver aquí también con la cuestión de transaccionalidad, cómo cuidamos la consistencia de los datos. Una forma de ello es hacerlo a través de transacciones distribuidas. Entonces aquí también vean, vienen conceptos interesantes, puesto que hay que retomar todo lo que en teoría aprendimos de bases 1 respecto al manejo de transacciones, ¿no? Que veremos en su momento. Aquí también afortunadamente el manejador nos ayuda a implementar la cuestión de la transaccionalidad, ¿no? Y la consistencia. Obviamente siempre y cuando tengamos una buena programación, pero nos puede ayudar. Y otros retos, ¿no? Les decía la replicación, cómo vamos a replicar, la seguridad también que tenemos que resolver, ¿no? El tener nodos separados, pues tenemos que verificar los accesos, ¿no? Cuidar que no tengamos por ahí problemas de acceso indebido a los datos, ¿no? Y otro punto, no hay como tal un estándar que nos diga cómo hacer un diseño de una base distribuida. ¿Por qué razón? No es porque no quieran hacer uno, sino porque cada proyecto es distinto. Los requerimientos son distintos y por lo tanto la técnica de distribución puede variar entre proyecto y proyecto. Entonces no es tan factible hacer un estándar de decir, a ver, si quieres distribuir, haz las cosas de esta manera, ¿no? No podemos hacer eso porque cada proyecto es distinto. Falta de experiencia, la verdad es que no hay no hay grandes soluciones, no hay tantas ejemplos como para seguir, ¿no? Entonces, normalmente cuando estamos distribuyendo nos estamos aventando sin tener realmente una experiencia previa, ¿no? Por lo mismo que cada proyecto es distinto y por lo tanto a la hora de distribuir, pues las reglas pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, esos son lo que tenemos que resolver, ¿no? Parte de ello nos ayuda el manejador y otras cosas lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Bueno, este punto se los voy a dejar un poquito, es más teórico de lectura para ustedes. Se refiere a que ya vimos que hay retos, ¿no? O cosas que tenemos que resolver, pero luego hay interdependencias entre ellos, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un mal diseño de la base distribuida, pues vamos a tener un desempeño muy pobre al momento de procesar consultas, por ejemplo. Entonces hay una relación, ¿no? Entre este y este otro reto.
Si no hacemos bien esta actividad, actividades posteriores pueden verse afectadas, ¿no? Entonces hay relaciones entre retos. Aquí más o menos en este texto explica a qué se refiere esta parte, ¿no? Entonces, para entender esto y notar, no quisiera aquí gastar tanto tiempo, la idea sería leer esta parte y resolver este ejemplo de aquí. Entonces quedaría un ejercicio, este sería su primer ejercicio, que la idea sería ver cómo se relacionan estos retos que tenemos que resolver, ¿ok? Y qué pasa, por ejemplo, cómo impactaría esta actividad con respecto a otras. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer aquí es escribir un numerito, ¿no? Un numerito en cada conector que describa justamente este escenario, ¿ok? Para cada uno de estos puntos hay que leerlos y ver cuál de todos estos conectores es el que me describe cada uno de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué áreas afecta el diseño de la base de datos? Entonces, la definición de los fragmentos y su ubicación, ¿ok? A esto le vamos a poner el número 1. Entonces, ustedes tienen que ver aquí en dónde iría el número 1, el número 2 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, esta sería un ejercicio. Es muy rápido, ¿no? Yo creo que lo hacen en 10 minutos. Si quieren, lo dejamos para el próximo martes, ¿ok? Al ratito les subo la tarea en Classroom. No sé si vieron, ya todos están en Classroom anotados. Ya todos vieron que ya les puse ahí dos primeras entregas. Sí, son dos, ¿no? Sí. Que Sí, profesor. sería la tarea ¿qué dijimos? Si pudieron leer el artículo, ¿qué les pareció? Así a grandes rasgos, alguien que quiera compartir alguna idea de lo que leyeron. Profe, Adelante. dentro de las como alternativas que da sobre las bases de datos distribuidas, la que no comparte disco, que también se llama como por fragmentos, una cosa así, ¿eso tiene que ver con con la que estamos viendo aquí? ¿O cuál sería más o menos la arquitectura que estaríamos basándonos para el Sí, curso? sí, porque en una base distribuida, vamos a ver más adelante, se le llama punto a punto. No no compartimos disco también. O sea, son bases totalmente independientes, cada una con su propia base, por lo tanto, sus propios dispositivos de almacenamiento. ¿Ok? No compartimos disco. Aquí por el curso, por efectos del curso, o sea, si somos estrictos, su ambiente que están desarrollando, pues comparten todo, ¿no? Porque es una misma laptop. Pero estamos simulando con la arquitectura multitenant que platicamos la vez pasada. Ahí las bases son independientes, pero bueno, sabemos que están en el mismo disco, pues porque tenemos una máquina, ¿no? Una sola máquina. Pero con eso es suficiente para simular como si estuvieran en en nodos diferentes. No sé si eso resuelve la duda. Ah, sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguna otra comentario del artículo? ¿Qué les gustó, qué no les gustó? Profesor, más con respecto al último que comentó mi compañero, ahí ya nada más la diferencia sería como en los tiempos, ¿no? Me imagino, el hecho de que pues, los recursos se ubican físicamente en un mismo lugar, y, pero aunque lo simulemos, pues nada más sería esa como la única diferencia, grandes rasgos, o sí habría a lo mejor otras consideraciones. Es totalmente correcto. La única diferencia que vamos a notar al simularlo, pues es que los accesos van a ser rápidos, porque en realidad no se están haciendo accesos remotos locales. Perdón, en realidad no se están haciendo accesos remotos. Sin embargo, cuando estemos procesando consultas, aunque las bases estén en la misma máquina, el manejador sí las toma como accesos remotos, porque son bases totalmente independientes. O sea, al manejador realmente no le importa si está apuntando al mismo nodo. En su ambiente ustedes van a configurar, por ejemplo, objetos que se llaman ligas. Esas ligas para la base de datos son IPs o son host names, como si estuvieran en máquinas distintas, pero en realidad apuntan a la misma máquina.
¿ok? Pero para efectos de la base es como si estuviéramos en nodos diferentes. Y sí, la única detalle pues es que no vamos a detectar problemas por cuestiones de transmisión de datos, ¿no? ¿Ok? De ahí en fuera es lo mismo. Ahora que si alguien tiene, fíjense, si alguien tiene la posibilidad de armar una base distribuida en 2 laptops, por ejemplo, si tienen 2 máquinas o una viejita tal vez, pueden usarla, ¿eh? Pueden usarla para que, digamos, la experiencia del curso pues sea más real, ¿no? Entonces, no les puedo obligar a hacer eso, pues porque muchos con trabajos y a la jornada tenemos un equipo, pues no es factible, ¿no? Pero si tienen la posibilidad, lo pueden perfectamente hacer. Tendrán que instalar en cada una de sus máquinas el mismo ambiente que ahorita están haciendo. Tendrían que instalarlo en ambas máquinas y más adelante, cuando lleguemos por ahí de la práctica 5, me parece, ya empiezan a configurar, a hacer configuraciones para que esas 2 máquinas se comuniquen. ¿Ok? Pero bueno, es una sugerencia, sí, sí, Fíjense que otra idea que traigo en mente como para ver si lo podemos hacer en algún semestre es que sus ambientes ya no sean locales, sino que estén en la nube. Que cada uno pudiera tener sus propios nodos en sus cuentas en la nube, inclusive conectarlas con otros compañeros, ¿no? El detalle, pues, es que tendríamos que meternos a ver terminología y conceptos de eso y pues a veces el semestre no nos da. Pero bueno, o luego los alumnos no aguantan. Pero bueno, algún semestre vamos a ver si se puede. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Nada? Bueno. Realmente no me dijeron mucho del artículo, ¿eh? De qué trata, como que sí lo leyeron. Ah, El artículo es interesante debido a que habla de forma muy objetiva sobre los 3 tipos de base de datos. ujú, Hablando básicamente de un pequeño resumen, las cosas positivas y las cosas negativas. A la ajá. única a la cual no le pude hacer un análisis es la última, la que nos está vendiendo, debido a Ah, que sí. es muy subjetivo y debido a que como lo van a dar para vender, no va a ser objetivo y no lo va a criticar. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, ese artículo al final resulta ser un comercial, ¿no? Hacia el producto que están ofreciendo, pero lo más importante es lo primero del artículo, ¿no? La cuestión de las tecnologías, pero bueno. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente subtema que es el de niveles de transparencia. Este tema es interesante porque a nivel general, este concepto nos dice qué tanto podemos ocultar la naturaleza de distribución de los datos de tal manera que el usuario no se percata de que tenemos una base distribuida. ¿Ok? Hay distintos niveles de transparencia y distintas categorías. Entonces, vamos a revisarlas y vamos a ver que en algunos casos el manejador ya implementa los niveles de transparencia, pero otros casos no se puede implementar automáticamente y nosotros tenemos que hacerlo. Y ahí es donde entran las prácticas que estamos desarrollando a lo largo del curso. Entonces, la primera se le conoce como transparencia de distribución, ¿ok? El nivel de transparencia de distribución en realidad es un concepto nada más, es porque agrupa a otros 3 niveles. La transparencia de distribución agrupa a estos otros 3 niveles que son transparencia de fragmentación, transparencia de localización y transparencia de mapeo locales. Para decir que una base de datos implementa transparencia de distribución, significaría que a su vez están implementando estos 3. ¿Qué significa esto? Que podemos tener una base de datos que a lo mejor nada más implementa este nivel y este no, y este no. En ese sentido, no podríamos decir que la base tiene transparencia de distribución. O sea, para que tenga transparencia de distribución se tiene que cumplir los 3. Podría ser otra combinación que a lo mejor tengamos mapeo local implementado,
transparencia, localización implementada, pero el último no. ¿Ok? Entonces caemos que en estos casos no hay transparencia de distribución, solamente de estos dos subniveles. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa a nivel de usuario que haya transparencia de distribución? Que ustedes pueden lanzar consultas a la base tal cual, algo así como un select asterisco from empleado. Si se fijan, es una sentencia idéntica a las sentencias que ejecutamos en una base centralizada. Cuando tenemos una base distribuida y el nivel de transparencia nos permite ejecutar sentencias tal cual como si estuviera centralizada, ahí decimos que la base entonces cuenta con transparencia de distribución. El ocultar por completo la naturaleza de la distribución, ¿ok? Se refiere a una transparencia 100%, ¿no? Es decir, estamos implementando los 3 niveles, ¿ok? Bueno, este es uno de los niveles de transparencia que no es posible que el manejador lo implemente de manera automática. ¿Por qué creen que no es posible? No es porque no lo quieran hacer, ¿no? Sino que no es factible que el manejador aplique una transparencia de distribución automática. ¿Por qué creen que no se puede? ¿Por la concurrencia? No. De hecho, la concurrencia sí la maneja de manera automática el manejador distribuido o el de DBMS. Hay otra razón. ¿Cuál creen que sea? De hecho, la clave está aquí. Si ustedes ven esta sentencia, aquí está la clave realmente. Por la fragmentación de la tabla empleado. Ajá, tiene que ver, pero ¿qué tiene esa fragmentación en sí? Pues porque como vamos a tener los datos en diferentes, se puede decir como nodos. Ajá. Pero ¿qué más? Sería por la localización. Si se encuentran los datos en dos distintos lugares, ¿no puedes hacer el selector? De hecho, bueno, sí puedes. Justamente a través de este concepto puedes lanzar una sentencia como la que ves aquí. Y si tenemos implementado el nivel de transparencia, va a haber mecanismos para que no me importa en dónde estén los datos, esta consulta sea exitosa. Mi pregunta más bien va enfocada a por qué el manejador no podría hacer esto de manera automática. Debido a que el empleado estaría dividido en varios nodos Ujú, y se tendrían que unir los dos nodos para poder mostrársele al empleado, mostrársele al cliente. correcto. Pero ¿están de acuerdo cómo va a saber el manejador de qué manera nosotros decidimos dividir los datos? ¿Quién es el único que sabe cómo dividimos los datos? Pues el propio diseñador, ¿no? Nosotros mismos. ¿Ok? Y cada proyecto es distinto, ¿no? Una base de datos puede ser de recursos humanos, donde están los empleados, los sueldos, etcétera. Otra base de datos puede ser de, no sé, de un sistema de inscripciones. Entonces, a nivel general sí tenemos que hacer la unión de los registros, pero pues el código que hace eso es diferente en cada proyecto, ¿no? Porque los modelos son distintos. Al tener modelos relacionales diferentes, no podemos tener un software o un código que haga lo mismo para todos los casos, porque cada proyecto, cada base es distinta, ¿no? Tenemos tablas diferentes y técnicas distintas para fragmentar. Por lo tanto, no se puede. ¿Ok? Es una tarea que ¿quién la tiene que desarrollar? Nosotros. Ahora, aprovechando lo que comentaban de que se tienen que unir los datos, entonces, como tal, aquí pensaríamos que en nuestra base distribuida sí existe la tabla empleado y eso es falso. No existe una tabla empleado porque la tabla empleado está fragmentada. Lo que existen son fragmentos en cada nodo. Y a esos fragmentos a lo mejor le llamamos empleado 1, que es fragmento 1, empleado 2, que es fragmento 2 de la tabla empleado, y empleado 3. ¿Qué mecanismo, qué cosa o qué objeto creen que pudiera ayudarme para representar a este objeto empleado
y de tal manera que la sentencia funcione correcto. ¿Podría usarse vistas? Una vista. ¿Sí les queda claro por qué una vista? Porque puedo definir una vista que tenga select asterisco from empleado 1, unión, select asterisco from empleado 2, unión, select asterisco from empleado 3, y a esa vista le pongo algo que coincida con el nombre de la tabla global, y con eso ya estoy ocultando, ¿no?, la naturaleza de distribución de los datos. ¿Sí lo visualizan todos? Sí, profesor. ¿Ok? Dicen acá en el chat, ¿se puede decir entonces que nosotros diseñamos el esquema de distribución? Es totalmente correcto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Uno, diseñar cómo vamos a fragmentar. ¿Ok? El decir cómo fragmentamos es decidir cuántos pedazos vamos a generar. Y vamos a ver más adelante que pueden ser pedazos horizontales, pedazos verticales o inclusive una mezcla, un esquema híbrido. Ese es un primer punto. El otro es, ya que tengo mis fragmentos, ¿dónde sería más adecuado moverlos o distribuirlos? ¿En qué nodo? Esto va a depender de los sitios que tengamos disponibles. ¿Ok? Entonces, esta parte la tenemos que hacer nosotros. No es posible que el manejador la haga por nosotros. Aquí es donde se enfocan todas sus prácticas. En la práctica vamos a ir desarrollando un pequeño caso de estudio poco a poco hasta llegar a construir una base de datos distribuida 100% transparente. Bueno, en realidad no es 100% transparente porque es demasiado trabajo. La verdad es que algún semestre quise hacerla completa y los alumnos no aguantaron. ¿Cómo ven? Entonces tuve que acotarla, ¿no? Vamos a hacer transparencia de distribución, pero de ciertas partes nada más. ¿Ok? También por la cuestión de los tiempos que tenemos en semestre. Bueno, entonces decíamos que aquí nos tiene que ayudar, más bien nosotros somos los encargados. Es decir, tenemos que definir esquemas locales. ¿Qué es un esquema local? Que en cada nodo vamos a tener nuestro modelo entidad-relación. Para cada nodo tendríamos modelos entidad-relación, pero ahora en términos de fragmentos. ¿Ok? A estos modelos entidad-relación también se les conoce como esquemas locales. ¿Ok? Bueno. Les comentaba, ¿no? Que el nivel de transparencia de distribución a su vez define estos 3 niveles. Entonces vamos a revisar qué significa cada uno de ellos. ¿Qué significa mapeo local, localización y fragmentación? ¿Ok? Bueno, básicamente el nivel indica la información que tendría que proporcionar el usuario final para obtener un dato. En este nivel, ¿el usuario necesita saber algo de la naturaleza de distribución? Si observan, ¿qué necesitaría saber aquí en esta consulta? Solamente el nombre de la tabla, ¿no? Pero eso es algo global, ¿no? Porque el usuario sabe que existe una tabla empleado a nivel global. Entonces, pero en cuanto a la manera en cómo se dividió esto, pues no tiene que saber absolutamente nada. Él se le asterisco from empleado y ya, lo demás no le importa. Ahí es donde estamos en el más alto nivel, que sería el nivel de fragmentación. Es decir, el usuario no requiere conocer el nombre del fragmento y tampoco requiere conocer en dónde está ese fragmento, en qué nodo. ¿Ok? Entonces, es todo 100% transparente. En el siguiente nivel, transparencia de localización, no requerimos indicar en qué server está el fragmento, pero lo que sí se requiere saber es el nombre del fragmento. ¿Ok? Es decir, no existe una vista implementada en el nivel de transparencia de localización. La vista no existe. Por lo tanto, el cliente directamente tendría que leer datos de cada fragmento, porque la vista no existe. ¿Ok? Y en el último, que sería el más básico, requiere de ambas cosas, tanto conocer el nombre del fragmento, pero también necesita saber en qué server o en qué
IP o en qué ruta, no, más bien ruta, más bien en qué server o en qué IP se encuentra cada fragmento. Significan conforme vamos bajando del nivel, ¿ok? Conforme vamos bajando, necesitamos conocer más cosas, ¿no? O sea, tenemos que ser un usuario más técnico, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para entender estos conceptos. Dice aquí, suponer que una empresa global decide distribuir los datos de sus clientes y sus adeudos, ¿ok? Se requiere almacenar nombre, apellidos, adeudo total y país en el que labora. Se considera las siguientes reglas de fragmentación. Vamos a suponer que vamos a decidir distribuir de la siguiente manera. Los registros de MX en el sitio 1 con hostname bdx.com. A lo mejor pues ahí vamos a guardar los registros de nuestros clientes de México. Y registros de Japón, o sea, es una empresa, no sé, global, tiene otro sitio en Japón, entonces todos los clientes, ¿no? Que pues estén allá, vamos a guardarlos en una base, más bien en una base cuyo nombre de la máquina sería este, ¿ok? Que nos piden generar el modelo relacional que represente el esquema global de la base de datos, ¿ok? Inciso B, generar un modelo relacional que represente el esquema de fragmentación y generar 3 consultas que muestren todos los datos de los empleados, empleando cada uno de los niveles de transparencia de distribución. ¿Ok? Ok, entonces, como bien dice aquí, pues vamos a guardar los datos de los clientes, ¿no? Entonces, en el inciso A que tendríamos un esquema global. ¿Ok? ¿Qué nos piden almacenar? Normalmente, cuando empezamos a hacer el diseño de una base distribuida, una técnica es hacer el diseño primero como si la base estuviera centralizada. ¿Ok? Como si estuviera centralizada. Y ya después vemos la cuestión de los fragmentos. Aquí en el chat me dicen, ¿importaría si hubiera algún dato relacionado a la ubicación? Normalmente sí, por ejemplo, si tienes, depende el proyecto. Por ejemplo, en este caso creo que aplica, ¿no? Aplica justamente este ejemplo. Tienes la columna país, en donde te dice el país del cliente, ¿no? Guarda su nombre, sus apellidos, el adeudo que tiene y el país donde reside. Entonces, si tu empresa es global, podrías pensar en distribuir, oye, pues mejor vamos a tratar de que nuestros clientes se conecten a su base local para que no tengan que viajar los datos de un país a otro. O sea, ese puede ser un criterio, ¿no? Entonces, aquí sí importaría, ¿no? Que hay un dato relacionado con ubicación, que en este caso es el país. ¿Ok? No sé si con eso resolví la duda. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, ahí está el inciso A, ¿no? Un esquema muy sencillo, un modelo relacional en donde guardamos los datos de los clientes. Ok. Ahora, en el inciso B dice generar el modelo relacional que represente el esquema de fragmentación. ¿A qué se refiere eso? Que en cada sitio tenemos que hacer un modelo relacional con los datos que habría en cada uno. ¿Quién me dice, de acuerdo a estas reglas, qué características debería tener la tabla que estaría en cada sitio? No vean el PDF, no hagan trampa. Mejor razonemos. ¿No? Fíjense la regla. Queremos que los clientes que estén en el sitio de MX y queremos los clientes de Japón pues estén en su respectivo nodo. ¿Cómo sería la tabla que estaría en cada nodo? Pues yo digo que en las 2 tablas tendrían Ajá. los nombres, apellidos, adeudo total y país en que labora. La única diferencia es que estaría en tablas diferentes los que laboran en México y los que están en Japón. Correcto. Eh,
Yo pienso que sería más o menos la misma tabla, pero Ajá, sin la columna país, porque si todas son de México, entonces se da por hecho que son de país de México, ¿no? país. Y las de Japón también. Entonces sería cliente ID, nombre, apellido paterno, materno y adeudo. Tiene mucho sentido porque dirías país es redundante, ¿no? Porque sabes que están todos en el mismo país. Pero hay un detalle. ¿Qué pasa si tú le quitas la columna país a la tabla y al momento de hacer tu sentencia con transparencia 100%, haces el asterisco from cliente? Si tú quitas la columna de los dos nodos, ¿qué va a pasar cuando muestres los datos? Habría que hacer un join. Ajá, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con la columna país? Es que la Tendrías que tabla usar es un trigger. necesaria. Yo considero que la tabla es necesaria para poder hacer la reconstrucción de los datos, porque si no, pues no sabemos, justo se puede hacer el join, pero pues no tenemos con qué hacerlo. O sea, si vamos a reconstruir, pues es necesario saber el país, ¿no? Es Va a ser la correcto. condicional. Ajá. Comentaste la tabla, más bien sería la columna, ¿no? Sí, la columna, perdón. La columna, exacto. Es necesaria, aunque pensáramos que es redundante por la cuestión de que sabemos que el registro está en el sitio de Japón o de México. A la hora de hacer la reconstrucción, debemos de cuidar que esa reconstrucción sea idéntica a la tabla original. Si quitamos la columna país, estaríamos quitando esta columna de la tabla global y ya no estamos cumpliendo con transparencia. ¿Ok? Entonces, debería de conservarse. Ahora, no siempre aplica. En este caso coincide, ¿no? De que el criterio fue el país, pero hay otros casos en donde el criterio de fragmentación no tiene que ver tanto con la ubicación del nodo. ¿Ok? No, ¿qué tal si les digo, no vamos a fragmentar por el país, vamos a fragmentar por el nombre del cliente? Imagínense que podemos ir a ver de todos los clientes de la A a la L en el nodo 1 y los clientes de la M a la Z en el nodo 2. ¿Están de acuerdo que ahí no podría aplicar la misma idea, ¿no? De eliminar una columna. Entonces, normalmente, aunque en este caso coincidió por ubicación, no se debe eliminar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ellos? ¿Realmente están de acuerdo que dado esta aclaración, la tabla tendría en cada nodo exactamente la misma estructura? ¿Están de acuerdo? O sea, hace algo así. Esta tabla va a estar en un nodo y esta tabla va a estar en el otro. ¿Qué es la única diferencia? Que ahora ya no hablamos en términos de tablas. Estos en realidad son fragmentos. Que ustedes me dirían, ay, pues no le hagas al cuento, siguen siendo tablas, ¿no? Nada más que le cambiaste el nombre. Y así es. Pero en realidad en una base distribuida lo correcto es llamarle fragmentos a estas tablas, que van a estar en sitios distintos. ¿Ok? Aquí estoy utilizando esta convención S1 para indicar que se trata de el primer fragmento y S2 para indicar que es el segundo. ¿Sale? Hasta aquí duda de lo que fue el inciso B. Ok. Por el momento no, profesor. Inciso C, ahora dice, generar 3 consultas que muestre todos los datos de los empleados, ¿ok? Empleando cada uno de los niveles de transparencia y distribución. Igual, no hagan trampa. Es más, lo voy a hacer acá en una pestaña nueva. A ver, por ejemplo, sentencia con transparencia de el nivel más alto que sería de fragmentación. ¿Quién me dice cómo quedaría? Espéreme tantito. Transparencia de fragmentación. ¿Quién me dice cómo quedaría la sentencia SQL si yo quiero recuperar todos los datos de todos los clientes? Solo select asterisco from empleado. Exacto. Que así les preguntara en el examen, ¿verdad? Ok. Claro para todos, fragmentación que dijimos, en este nivel el usuario no requiere conocer absolutamente nada de la naturaleza de distribución. ¿A qué me refiero?
No necesita conocer que hay dos fragmentos, no necesita saber que hay dos sitios, ¿no? Si le bajamos un poquito al nivel de transparencia, sería ahora sentencia con transparencia de, ¿cuál sería el siguiente nivel? Localización. Localización. ¿Cuál sería la sentencia SQL que ustedes tendrían que lanzar para obtener que sea equivalente a la anterior? Ya no puedo usar, ojo, ya no puedo usar empleado. ¿Ok? En ese caso sería select asterisco from empleado -S2 ¿Ok? o S1. Exacto. Quien bajo S1, pero me falta algo, ¿no? Ok, aquí en el chat me dicen que debo poner que union. Ojo, no es join, no es un producto, es una unión. ¿Ok? ¿Con quién? ¿Están de acuerdo todos? Ahora, algunos detallitos. Esta instrucción está bien, ¿ok? Sin embargo, algunos tips que les puedo dar. Cuando utilicen, ¿alguien recuerda cómo se le llaman a estos operadores? Hay un conjunto de operadores que trabajan parecido a Union. ¿Quién se acuerda de otro operador parecido a Union? O del estilo. Union All. Ajá, Union All, muy bien. ¿Otro? ¿Cuál? Perdón. Ajá. Curso de bases 1. Minus. El minus, ok. Otro. Ahí falta uno. Intersección. Ajá, pero ¿cómo es el operador en SQL? Distinct. No, ese no es operador. Es intersect. Exacto, intersect. ¿Cómo se le llaman en general a estos operadores? Operadores de conjuntos. Ajá, bueno, una manera, operadores de conjuntos, operadores del álgebra relacional, o en libros normalmente los van a encontrar como set operators. Operadores que trabajan sobre conjuntos de datos. El set es de conjunto de datos. ¿Ok? Acuérdense de esto, es importante. Esta parte del SQL la vamos a usar mucho aquí en distribuidas. Justamente ya lo están viendo. Otro tip. ¿Recuerdan que había una regla con estas sentencias, sobre todo con estas columnas? ¿Quién se acuerda? Que se deben tener las mismas tablas, bueno, las mismas columnas. Las mismas columnas con los mismos tipos de datos, porque si no, no puedo hacer la unión. ¿Ok? En este sentido, mi sugerencia para que no nos equivoquemos es que traten de evitar el asterisco, porque no sabemos con certeza qué tal si las tablas fueron declaradas o definidas en orden de columnas distinto. Como tenemos dos fragmentos, pudiera dar ese caso. Es poco probable, pero para evitar esa situación, en lugar de poner asterisco, ¿qué podríamos poner? Todas las columnas, ¿no? Que serían, si me ayudan sería ¿qué? Cliente ID. Rápidamente las voy a escribir aquí. Coma, nombre, coma, apppat, coma, appmat. ¿Y me falta cuál? ¿Adeudo? Adeudo. Y ya. Hay país, ¿no? Además Y del país. país. Ok. Entonces lo correcto es poner todas las columnas. Ok. From empleado S1. Ya les ponemos union y ponemos la otra, solo que S2. Ok. Yo sé que es más largo, pero es mucho más claro y menos propenso a errores. Checar que los atributos sean congruentes. Ok. Mismas columnas. Ahora, hay otra opción, otro tip. ¿Se acuerdan qué diferencia hay entre union y union all?
Que Union checa duplicados. Union checa duplicados, Union all no. Entonces, en ese sentido, ¿cuál creen que sea más eficiente? Union o Union all. Union all, Union porque all va no a le ser. importas, Ajá. no No le importa. importa si están repetidos. Ok. Ahora, ¿cómo creen que hace el manejador para detectar duplicados? Si ponemos Union solito. Para poder excluir Pues, duplicados, tiene que detectarlos, ¿no? ¿Qué creen que hace el manejador para detectar duplicados? pues va comparando, ¿no? Uno a Va uno. comparando, exacto, pero para que vaya comparando de manera secuencial, los datos los tiene que ordenar. Los registros de una tabla los ordena con respecto a los del, más bien, los registros de este query los ordena y también esto los ordena. Al tener los registros ordenaditos puede hacer un escaneo secuencial y ir revisando si los registros son idénticos. Si encuentra un idéntico, este se excluye y continúa. Esto implica procesamiento. De entrada, hacer un ordenamiento es pesado. Ahora, ¿pasará algo si le dejo el Union All? Es decir, ¿habría la posibilidad de que esto me genere registros duplicados? No habría la necesidad siempre y cuando el cliente ID sea único para cada uno. De hecho, tiene que ser porque es llave primaria, ¿no? Si observan aquí en diseño, cliente ID es PK. Entonces, siempre va a ser distinto. Pero realmente esa no es la razón. A ver si No puede haber alguien... un mismo empleado en los dos países. Exacto. Nuestro diseño de distribución tiene que cuidar una de las reglas que vamos a ver más adelante, que es, no tendría ningún sentido, por ejemplo, que un cliente esté en los dos fragmentos. ¿Están de acuerdo? Porque o eres de MX o eres de Japón, pero no de los dos. Entonces, ya desde que estamos haciendo distribución, ya estamos eliminando la posibilidad de duplicados. Por lo tanto, a la hora de hacer una reconstrucción, que sería esta parte, la forma recomendada es que le agreguemos el Union All, porque no nos interesa validar duplicados. Se supone que el diseño de distribución ya lo hizo, ¿ok? O sea, es el que se encarga de distribuir de forma correcta. No tiene por qué haber duplicados. Entonces, lo más adecuado es Union All para tener buen desempeño, ¿no? No pegarle al desempeño. Eso fue el segundo nivel, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando son mapeos locales? ¿Qué se les ocurre cuando es un mapeo local? En transparencia de fragmentación, utilizo la tabla global. En transparencia de localización, ya no puedo usar la tabla global, pero ahora lo que puedo hacer es usar los nombres de los fragmentos. Eso sí se vale en este nivel. Entonces, ¿qué creen que va a pasar en el último nivel? ¿Qué cosa ya no podría usar? Ahora habría que definir también el hostname de de los dos nodos. Ajá. Pero ahora, ¿qué cosa no podría poner en la sentencia SQL en el siguiente nivel? Solamente empleado-S1, porque no Es, sabe de cuál lo tomaría. exacto. Esto ya no va a existir en el último nivel. Entonces, en el último nivel todo sería igualito, pero cuando llegue a la parte del fragmento, ¿qué pasa aquí? Si no puedo poner nada más empleado S1, ahora tengo que decirle, ok, esta en realidad es una tabla. ¿Están de acuerdo? En este nivel es una tabla. Pero ahora te necesito decirle al manejador en qué nodo, en qué sitio está esa tabla. ¿Cómo se hace eso? En bases de datos, la manera de hacerlo es a través del concepto de una liga. Tendría que poner algo así como arroba, por ejemplo, ¿cómo le pusimos al sitio? ¿Alguien me dice cómo se llama el sitio? @bdmx.com. Exacto.
Muy bien, ok. En sentido estricto, esto no es en sí el nombre del host. Es en sí el nombre de una liga. Esta liga es un objeto de la base de datos, ¿no? Como si fuera una tabla, una vista, etcétera. Para poder comunicarme con otra base, con una base remota, debo de definir una liga. Cada liga tiene su nombre, que en este caso puede ser el mismo nombre del host, pero puede ser cualquier cadena, ¿no? Esta liga yo le pude poner Juanito, ¿no? Lo que yo quiera. Pero entonces en el diccionario de datos va a haber una liga que se llame bdmx.com en este caso. Y esa liga ahora sí va a apuntar a un cierto host, a un cierto puerto y algunas otras configuraciones que ahorita, digamos, no son tan relevantes. Pero entonces se establece aquí esta conversión, ¿no? Del nombre de la liga va a apuntar a un cierto host, a un cierto puerto. Entonces a nivel de SQL se pone arroba y el nombre de la liga. ¿Ok? Ojo, es nombre de la liga, no nombre de host. Y ya la liga en su definición ya nos indica, ¿no? El puerto y todo lo que se necesite para establecer una conexión. Entonces, las ligas las van a también crear por ahí de la práctica 5, más o menos, para poder implementar, pues, estos niveles de transparencia. Lo demás quedaría ya igual, ¿no? Después vendría la parte del union all, y otra vez lo del select. Aquí la diferencia es que, bueno, lo voy a pegar. S2 arroba, nada más recuérdenme, los de S1 ¿están al revés o está bien? ¿Los de S2 están en Japón? Sí, ¿verdad? Sí, profe, creo que sí. Sí, están en Japón. Ok, entonces sería .com. Entonces sería así. Las tres consultas, como pueden ver, en los tres niveles son equivalentes. Ahora, ya me dijeron hace rato que esto puede ser una vista. ¿Ok? Esta sería la definición de la vista en sí, ¿no? Si yo quisiera implementar transparencia de fragmentación, pues simplemente hago esta expresión, la pongo en una vista y ya implementé transparencia de fragmentación. Ahora quisiera que me ayudaran con el siguiente nivel. ¿Qué tipo de objetos serían? ¿Qué tipo de objetos serían estos? Acá fue una vista este objeto. Ahora, en el siguiente nivel, ¿qué tipo de objeto será empleado S1, empleado S2? De tal manera que me oculte el tener que escribir todo esto. ¿Qué objeto pudiera generar para que me oculte todo esto? Y nada más sea factible escribir esto. ¿Sinónimos? Un sinónimo. Muy bien. Entonces, en nivel de transparencia y localización se implementa con un sinónimo. ¿Ok? Y ya por último, aquí ya no hay un sinónimo. Aquí este objeto, ¿qué tipo de objeto es empleado ese uno aquí? Entonces, bueno, perdón, antes. ¿Qué objeto dijimos entonces que va a ser un sinónimo? Ahora, ¿qué objeto sería empleado ese uno aquí? En el último nivel. Fíjense cómo fue cambiando de tipo de objeto. Aquí, fue una vista. En el siguiente nivel, estos son sinónimos. Estamos seleccionando a partir de una vista, seleccionando a partir de un sinónimo, y aquí estaríamos seleccionando a partir de quién. ¿Del nombre de la tabla verdadera? Este sí es el nombre de la tabla verdadera, exacto. ¿Ok? Entonces se dan cuenta cómo los niveles de distribución es como que ir disfrazando la tabla, ¿no? La tabla real es esta, pero la vamos disfrazando agregándole ciertas configuraciones para que se vea como que si fuera local, ¿no? Entonces, efectivamente, sería ya una tabla y con su liga, ¿vale? Ok, ahora, ojo, nada más para adelantarme un poquito. Esto es nivel de transparencia, pero únicamente para qué tipo de instrucción me sirve.
¿Para hacer qué? ¿Consultas? Consultas para hacer selecciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora lanzo una inserción? Yo podría hacer esto, ¿no? Es una base que si tiene transparencia de distribución 100%. Entonces, ¿qué tal si hago ahora un insert into empleado? Le pongo sus columnas, values, le pongo sus valores. Al cliente no le va a importar que está distribuida nuestra base. Ahora, ¿cómo manejamos esta instrucción? Empleado no existe. ¿O creen que pueda ser? Bueno, lo escribí mal, pero bueno. ¿O creen que si hago un insert sobre esta vista, qué va a pasar? Porque al final de cuentas, empleado es una vista, ¿no? No va a pasar nada porque se tiene que hacer directamente en la base. Lo segundo es correcto, lo primero no. Decir que no va a pasar nada, más bien... Soltará un error. Así es. Así es. Este tipo de vistas, digo, sí hay vistas que son editables, ¿eh? O sea, sí pueden hacer inserciones sobre una vista, pero no con estas características. No con uniones, ni con ningún set operator se puede. Entonces va a marcar un error. No puedes hacer inserción a una vista. Y aparte, pues son de lectura estas vistas, ¿no? ¿Se les ocurre algo? ¿Crear funciones? Va por ahí. Pero están de acuerdo que no debo permitir que esta instrucción llegue a la vista, ¿no? Porque si no va a generar un error. ¿Qué debo de hacer cuando el usuario lance esta instrucción? La debo de interceptar. Porque no debo permitir que la consulta llegue hasta nivel de la vista porque me marcaría el error que acabamos de decir. ¿Qué objeto me ayuda a hacer eso? ¿Los triggers? Un trigger. Entonces, tenemos que programar un trigger de tal manera que cuando un usuario haga un insert, este evento se cache por un trigger. Y aquí en la lógica del trigger, ¿qué creen que se tendría que programar? Según la tabla, ubicar en qué nodo está. Así es. O sea, según los datos en realidad, ¿no? Si hacemos una inserción y me dicen, insert in tu empleado y nos damos cuenta que qué validación tendremos que saber para ver en qué nodo vamos a insertar. Porque ¿El nombre del país? El nombre del país. Aquí tendremos una lógica que diría if país igual a México. Entonces ya hacemos aquí un insert into, bla, bla, bla. Y aquí sería el sitio S1. Y si no, pues insertamos en el S2. ¿Ok? Que también tendríamos que validar, ¿no? ¿Qué tal si nos pasa en un país que se llama Brasil? ¿Qué creen que cómo se comportaría ahí la base? Habría que generar un constraint. Ajá, pero ese constraint sí lo puedes generar en el fragmento o lo puedes validar aquí directamente en el trigger, ¿no? Si te llega un valor que no es uno de los que reconoces, en lugar del trigger aquí puedes lanzar una excepción y decir BR no es un valor soportado. Entonces con esto estás implementando la consistencia de tu base, ¿no? La consistencia de la base. ¿Sale? Entonces, todo este código, todo esto que estoy explicando, es lo que van a hacer en sus prácticas a lo largo del semestre. Yo espero que nos tardemos menos, ¿no? Entonces, poco a poco van a ir implementando los diferentes niveles de transparencia. Entonces, como pueden ver aquí distribuidas, pues necesitamos muchos antecedentes, ¿no? Sinónimos, vistas, triggers, hay que programar triggers. Eso implica programar, ¿qué? PLSQL, ¿ok? Entonces, ahí es por la recomendación de que esta materia debe ir al final por todo lo que... Y bueno, y todavía nos faltan, ¿eh? Más conceptos. Hay por ahí también antecedentes de avanzadas, ¿no? Bueno. Profesor. Adelante. Y por ejemplo, obviamente país debe ser not null, ¿verdad? Porque si no llega un país, ¿cómo lo captamos en el Claro. trigger? Claro, si te llega un país nulo, ese sería un problema de una violación de constraint. Entonces ahí lo que aplicaría es igual lanzar error. Porque es respetar realmente este constraint, ¿no? Not null.
¿Ok? O sea, el trigger, cuando estamos implementando transparencia, lo podemos usar también para implementar restricciones o constraints que pudiera tener esa columna. ¿Vale? Y pues está aquí ya la respuesta, justamente lo que vimos. Dudas de este nivel es muy importante, este es el nivel más importante de transparencia. Y no sé si ahora ya me entienden un poquito mejor. ¿Ustedes creen que esto lo pudiéramos implementar automáticamente en el manejador? O sea, es como si quisiéramos que el manejador me generara todo este código. ¿Podrá? Creo que no, por eso hay que Bueno, definir los sinónimos. exacto. Y no puede porque cada diseño es distinto. ¿Cómo vas a ver que son dos nodos, no? Perdón, dos fragmentos. ¿Y cómo vas a ver en qué sitio están? Entonces nosotros tenemos que hacerlo como parte de nuestro diseño de distribución. Ahora déjenme decirles algo. Esto es lo que, digamos, vamos a hacer, pero hay una herramienta que ofrecen los manejadores relacionales en donde ya lo pueden hacer. ¿Ok? ¿Cómo se llama esa herramienta? En el caso de Oracle se llama Oracle Sharding. ¿Ok? ¿Han oído hablar de este término? Sharding. No, profesor. ¿Ok? Este es un concepto que se utiliza mucho en bases no SQL, no SQL, en donde ya la distribución en distintos nodos ya la hace el propio manejador de forma automática. Llega aquí un nuevo registro o un nuevo documento, si es no SQL, y dependiendo cierto algoritmo, hace la distribución automática, sin que nosotros tengamos que programar absolutamente nada. Y el propio manejador se encarga también de hacer la recuperación cuando queramos hacer un query, sin que nosotros tengamos que programar transparencia. Esto ya es algo común que ocurre en las bases de NoSQL. De aquí que siempre he querido llegar a este punto para mostrarles cómo es en una base NoSQL. Aparte vemos otros modelos relacionales. Pero ¿qué creen? Los alumnos no aguantan, ¿no? Se nos acaba el semestre y ya están muy saturados y ya no alcanzamos a ver el tema. Pero este semestre a ver qué tal, ¿no? Este grupo. Nunca pierdo la esperanza de ver estos temas. Ni siquiera alcanzamos a ver Oracle Sharding, ¿no? Digamos, la parte de NoSQL, más bien la parte de sharding en relacionales es equivalente a este IDEA en las non-SQL, ¿no? Este está un poquito más limitado porque son relacionales. Por ejemplo, para que esto funcione, solamente se permiten fragmentos horizontales. Como veremos más adelante, vamos a poder también fragmentar de esta manera, verticalmente. Esa es la única restricción que tiene esta parte. ¿Ok? Se permiten usar horizontales, pero no verticales. ¿Vale? Entonces ojalá nos dé tiempo también de ver esto para que vean cómo automáticamente podemos implementar esa transparencia. Pero bueno, me preguntan si en el diplomado no, porque el diplomado no está enfocado a distribución. El diplomado en la última parte se enfoca a analítica, en la parte de Big Data y de BI. ¿Ok? En lugar de irnos por distribución, pero que sí se ve clusterización, que es la parte de rack, que es la que comentábamos el martes. ¿Ok? No quisimos meter distribución en el diplomado porque entonces como que ya se vería un poco de traslape con las materias de la facultad y nos piden que no tengamos tanto traslape. Hay un poco de traslape con avanzadas en el diplomado porque necesitamos ver administración, pero la administración que se ve allá es más a fondo, más práctica y con un manejador adicional que es Postgres. ¿Ok? Ya ni me digan del diplomado porque ya no tardan en empezar y no he hecho nada. Pero bueno, no le digan a nadie. ¿Otra duda? Profe, Sí.
¿Un nodo y un sitio se consideran lo mismo? Ajá, para efectos aquí el curso es equivalente. Nodo y Ah, sitio. De ok, repente digo nodo, de repente digo sitio, son sinónimos. vale, gracias. Ok, pasamos con otro nivel de transparencia que también es bien interesante. Y aquí me van a demostrar ustedes que también saben de transacciones. Ok. Y aquí entra un poquito de programación PL/SQL. Ok. Bueno, ¿qué significa la transparencia de transacciones? Garantiza la integridad y el estado consistente de nuestra base, independientemente si parte de los datos que estamos modificando están en sitios distintos. ¿Ok? Este nivel de transparencia, sí es posible que el manejador lo haga de manera automática. Ojo, siempre y cuando nosotros hagamos una buena programación. Si no programamos bien la transacción, vamos a tener problemas. No nos va a ayudar el manejador. ¿Ok? El DBMS, en general, el modelo, el DBMS, el RDBMS, tiene los algoritmos implementados y los protocolos implementados para garantizar una consistencia a pesar de que tengamos los datos en distintos nodos. ¿Ok? Recuerden lo que les comenté el martes. No es como tal que exista un producto separado, ¿no? De una distribuida contra un relacional. Es exactamente el mismo software, ¿no? Pero ya trae todos los algoritmos implementados para, en caso de que se requiera hacer accesos remotos o manejar transacciones distribuidas, esos algoritmos se activan. ¿Ok? Entonces, ejemplo para entender esta parte. Ahora queremos hacer lo siguiente. Generar el código necesario que permita garantizar transparencia de transacciones para la siguiente operación. Considera el mismo esquema de fragmentación anterior, el de la tabla cliente. Dice, decrementar 10% el adeudo de los clientes en donde dicho adeudo sea más de 1,000 pesos. Considerar que solo se cuenta con transparencia de localización. Abusados con este punto. No vean el PDF, mejor vamos a resolverlo sin PDF. ¿Cuál sería la respuesta de este ejercicio? Voy a empezar por algo sencillo. Vamos a suponer que ahorita les cambio aquí la regla y les digo con transparencia de distribución. ¿Cuál sería la sentencia o las sentencias que me ayudarían a aplicar estos cambios? Si fuera distribución. Realizar un where. ¿Qué sentencia sería primero? Un update. Un update, ¿no? Hacer update. Y si es transparencia de distribución, ¿qué puedo poner? Puedo poner cliente, ¿no? La vista, por ejemplo. Update cliente y luego, ¿qué seguiría? El from. No. Un set. Ajá. ¿Qué pasó, ingenieros? Es SQL de Kinder. Luego. Adeudo por No, punto bueno. 9, ¿verdad? ¿Qué pasó con su curso de vasos 1? ¿Set qué? Adeudo. Ajá. Y luego, Igual a quiero ¿qué dice que quiero decrementar en 10%, ¿no? Ja. No, bueno, ¿eh? Sería el adeudo por punto. punto uno. Por Por punto punto 1 9. en 2.9. Exacto. Ok.
Y luego, Where adeudo ajá, es mayor a... ¿Cuánto ¿igual es? o igual? Lo mismo. ¿Sí? Ah, Ok, ¿era mayor, igual o mayor? Ustedes ayúdenme con el texto. Que era mayor. Ok, Mayor. entonces quedaría así. ¿Están de acuerdo todos? Ay, es SQL, ¿verdad? De repente. ¿O todo bien? ¿O qué pasa? ¿O todavía no carbura el cerebro a estas horas del día? Bueno, abusados porque se necesita también aquí mucho SQL, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo sé que esto va a ser transaccionalmente correcto? Antes de responder esa pregunta, vamos a hacerlo. Esto dijimos que era ¿qué? ¿Qué nivel de transparencia? Distribución. Ahora yo quiero nivel, ¿qué dijimos? Localización, ¿verdad? Que es el nivel que dice que este es el nivel máximo que hay, ¿no? Solo se cuenta con transparencia de localización. Por lo tanto, si yo quisiera hacer una sentencia que fuera equivalente a la anterior, ¿qué tendría que hacer? Si nada más tengo este nivel. No puedo poner cliente. ¿Qué tendría que poner? ¿Sería el cliente con su nodo? Con el nodo. ¿Sería usar el sinónimo? Exacto, porque es localización. Entonces sería ¿qué cliente qué? Cliente-S1. Ok, abusados. Y luego, Y luego sería igual, ¿no? Lo de igual, ¿no? Lo del set. ajá, set Ok. adeudo, ajá, todo Set eso. adeudo igual a adeudo. ¿Se dan cuenta cómo entre más rápido respondan, más avanzamos? Y si más avanzamos, más cosas podemos ver. A esto es a lo que yo me refería. Si el grupo no responde bien, pues yo me atraso y pues no podemos ver más temas, ¿no? De nada me sirve que les ponga, pues este es el resultado, si no se entiende. Entonces, hay que tratar de ser un poquito más ágiles para que avancemos por su propio beneficio, ¿no? O era deudo, ok. Mayor o igual a 1000, ¿no? Ahora, pero me falta algo, ¿no? ¿Cuál del otro fragmento? Tendría que hacerlo en el otro, correcto, Ajá. porque pues aquí nada más estaría haciendo la mitad de la tarea, ¿no? Así. Ahora, se ve bien. Ahí está ya lo que me pidieron. Ahora, ¿qué problemas puedo tener aquí respecto a la transaccionalidad? Esto se va a lanzar en un nodo y esto se va a lanzar en otro. Si hacemos un diagramita, más o menos se vería así. El usuario lanza un update en el sitio S1 y luego lanza otro en S2. ¿Qué cosas creen que pueda suceder derivado a la consistencia y a la transaccionalidad? Si ustedes les dejaran programar esto, ¿ya este sería su programa final? La respuesta sería un no. Piense qué puede suceder. ¿Qué pasa si se lanza esta consulta y se ejecuta de manera exitosa? ¿Qué pasa si después cuando lanza esto hay una falla? Ya ¿Qué hay va? inconsistencia. Ya genera inconsistencia. ¿Por qué? Porque el update solamente lo hicimos en un sitio. Entonces va a haber clientes que están en S2 que no les hicimos el decremento. ¿Ok? Entonces Entonces habría aquí, que verificar que las dos se hicieran correctamente. exacto. ¿Y se acuerdan que qué concepto pues, nos ayuda a implementar esto? ¿Una qué? Una transacción.
No se acuerdan de las transacciones, ¿verdad? Sí, es lo de rollback. Ajá, pero no nada más que se acuerden de las instrucciones, sino del concepto teórico. ¿Cuál es el concepto teórico de una transacción en este contexto? Una operación atómica. Una operación atómica, que el manejador está tomando como una sola operación a estas dos. De tal manera que si llega a ocurrir un error, nosotros podemos cachar ese error y entonces decir que esta transacción, ¿qué tendríamos que hacer cuando ocurre un error? Un rollback. Tenemos que decirle si hay un error, si por alguna razón no pudiste hacer el cambio, aplica un rollback, ahora sí. Y por lo contrario, si vemos que después de hacer todo el proceso, todo fue bien, entonces hacemos un ¿qué? Un commit. Pero entonces, este programa no tiene esa lógica. ¿Lo ven? En la mayoría de los manejadores, cuando nosotros lanzamos una primer sentencia, aquí justamente, bueno, ahorita ya pensando que estamos en este nivel, justamente en este punto, bueno, más bien sería aquí, justo antes de iniciar las actualizaciones, aquí el manejador de manera implícita va a crear ¿qué cosa? Una nueva transacción. Aquí se va a crear. Pero ¿en qué momento le decimos cómo va a terminar? Nunca le estamos indicando. Entonces nos hace falta hacer un manejo de, bueno, esto quiero que se comporte de la siguiente forma. Si estas dos instrucciones se ejecutan bien, ¿qué nos faltaría que agregarle? Commit. Aquí nos faltaría hacer ¿qué cosa? Un commit. ¿Ok? Ya tenemos la mitad. Pero ahora, ¿qué hacemos con el rollback en caso de error? ¿Cómo incorporo lo del rollback? Aquí necesito... ¿Excepción? Sí, adelante. ¿Cómo, perdón? Con una excepción. Con una... Ajá. Pero ¿qué tengo que hacer con esa excepción? Se va a provocar un error, ¿no? Porque, por ejemplo, si el primer update funciona y el segundo no, aquí en este punto, aquí, en este punto, ¿qué se va a producir en este escenario? Una excepción. ¿Qué quiere decir? Que aquí se va a producir la excepción y este commit ya no se va a ejecutar. ¿Qué debo de hacer con esa excepción? ¿Qué es lo que hacían, por ejemplo, en sus clases de programación orientada a objetos para manejar una excepción? ¿Mostrar un mensaje de error? Pues El sí, try catch. estaría padre, pero más allá de eso, ¿no? El try Manejar la catch. excepción, ¿no? Manejarla. ¿Cómo manejo una excepción en SQL? Ajá. Curso de bases 1, programación, ¿qué? PLSQL. ¿Ya les dio miedo la materia? Ahorita dicen, ¿cuándo eran las altas y bajas? Es hoy. Hoy, ups. Me debía haber esperado un poquito, ¿verdad? Dar esta parte hasta la siguiente semana. No se preocupen. Realmente sí necesitamos más elementos de programación, pero los pueden ir, todas estas cosas fallitas que a lo mejor vean que no se acuerdan, que no recuerdan bien, las pueden ir cubriendo, pero sí necesitan repasar, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo podríamos hacer esto con PLSQL? El manejo de excepciones necesito programación. ¿Cómo sería? ¿Con un bloque de exception? Necesito un bloque de excepción, pero para agregar un bloque de excepción necesito por lo menos agregar ¿qué? Un bloque ¿Anónimo? anónimo. Entonces tengo que poner mi bloque anónimo. ¿Empieza con qué? Begin. Y entonces aquí ya pongo mis instrucciones update. Las voy a poner ahorita así. Update. Son estas mismas que vimos. Luego hago otro update, que son los dos updates que estamos ahorita programando. Y después, ¿qué vendría? ¿Qué dijimos que vendría después de los dos updates? ¿Excepción?
Antes de eso, Commit. El commit. ajá, el commit. Si llego a esta línea, significa que no hubo error y pues, entonces, por lo tanto, voy a confirmar la transacción. Y ahora sí, si llega a ocurrir un error, agrego un bloque de excepción, y aquí ya terminamos. ¿Cómo cacho cualquier excepción en este manejador? Aquí sí les puedo ayudar. Entonces, when others, then, ¿qué significa esta instrucción? Que cualquier excepción que ocurra se va a manejar en este bloque. ¿Qué haríamos aquí? Un rollback. Un rollback. ¿Ok? Con esto ya estamos garantizando consistencia. ¿Ok? Si algo falla, deshago todo. Si todo va bien, confirmo. Esto es muy importante en una base distribuida porque el error es responsabilidad total de nosotros manejarlo. Si no lo hacemos, vamos a tener problemas, vamos a tener bloqueos, vamos a tener ahí, la base no nos va a dejar hacer otras cosas hasta que terminemos esta transacción por la naturaleza de distribución. Entonces, nótese que pues se complica, ¿no? Ya no es como en una centralizada. Ahora, casi yo les diría que este programa está bien, casi. Si lo tuviera que calificar, les diría que tienen un 6. 9.9. Ah, sí, claro. No, a lo más un 6. Y no es porque está mal formateado ni porque, no. Le falta un elemento importante. Algo tienen aquí, un problema de programación aquí. Fíjense bien. Piensen en el escenario donde ocurre un error. En el segundo update se produce un error, entonces se cacha la excepción, es decir, se maneja, la excepción se lanza y al lanzarse la ejecución se detiene aquí y se procede a ejecutar el bloque de excepción. En el bloque de excepción caemos aquí, aplicamos rollback y después, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a hacer el programa? Después del rollback. Terminarse con un mensaje de error. ¿En dónde está el mensaje de error? En el exception. Ah, caray. Yo nomás veo un rollback. Bueno, ese se le tendría que implementar. Eso es lo que nos faltó. Así como está, ¿cómo se comportaría su programa? Solo hacer el rollback y seguir el programa como si nada. Como si nada. Qué gran error de programación cometimos aquí. Nos comimos la excepción. Ese es un error que ocurre muchísimo cuando estamos programando. Y no tiene que ver con bases, sino pues en cualquier lenguaje. Detectar detectar un error de este tipo cuando nos comemos la excepción es bien difícil, porque el programa no dice nada, no marca error, sigue su curso. Pero ¿qué va a pasar? O sea, aquí con este programa nunca nos avisó que hubo un error al actualizar. O sea, simplemente veríamos que nunca se hizo el cambio. Y estaríamos muy frustrados porque estamos ejecute y ejecute el programa y vemos que nunca se hace el update, nunca se hace el update. A lo mejor hasta venimos y le ponemos doble commit a ver si así agarra. Pues obvio no va a funcionar. ¿Sí ven el problema? Entonces, ¿qué me falta? Volver a lanzar la excepción. Ok, ese es lo correcto. No sé si a alguien se le pasó por su mente, pues metemos aquí un mensaje de error y ya. Eso medio me ayuda a resolver porque por lo menos puedo ver en la consola que hay un error, pero de todas maneras, ¿qué pasa después de imprimir el mensaje de error? Si no se Se pone otra continúa ejecutando. Continúa el flujo y sale casi igual, ¿no? Entonces, lo más adecuado es que hacer un
como lo comentan, raise. Voy a reportar el error nuevamente para que ya quien haya invocado este programa sepa qué hacer, ¿no? Lo cache en otro lado o lo maneje dependiendo lo que aplique. Pero debo de detener por completo la ejecución y reportar el error. Aquí lo único que hicimos fue interceptarlo para hacer rollback, pero después de interceptar, el error debe continuar su curso. ¿Ok? Porque si no, entonces podemos caer en situaciones o comportamientos inesperados que pueda tener este programa. Entonces, a esto es a lo que me refiero. El manejador, ¿en qué me ayuda? En que con un simple commit y rollback se va a encargar de deshacer todos los cambios, aunque estemos en una transacción en donde participan varios nodos. Es decir, el manejador se encarga de conectarse a cada nodo y decirle, haz un rollback. Por ejemplo, aquí aplicarían, oye, ¿sabes qué? Nodo 1, el usuario hizo rollback. Entonces, nodo 1, haz rollback. ¿Ok? Esto se hace con un protocolo que se llama two-phase commit, que lo vamos a ver más adelante en el curso, por ahí del tema 6, me parece. ¿Ok? Esta funcionalidad ya la implementan los manejadores, es automática, pero ojo, siempre y cuando nuestro código esté bien hecho, como este. Si hacemos algo como esto, vamos a tener problemas. ¿Vale? Ahora pregunta, ¿creen que tendríamos que hacer lo mismo con este nivel de distribución? O sea, meterle aquí un bloque de PLSQL a esta instrucción. Es una sola. ¿Requerirán ponerle todo este bloque anónimo o no? Pues de alguna manera lo debe de implementar, ¿no? Implícitamente, ¿será? ¿Cómo creen que está implementada este nivel de transparencia con un update? La estrategia es bien similar a lo que sería un insert. ¿Qué creen que tendría que haber atrás de esta sentencia? Porque la tabla cliente no existe. Es una vista, pero no puedo aplicar un update a la vista, ¿no? Pasa lo mismo que con un insert. Entonces, ¿quién también va a estar detrás de ese update? ¿Un trigger? El trigger también. También debe cachar actualizaciones. Y el trigger, en realidad, ¿qué debería de tener? El trigger lo que va a hacer es descomponer la petición en estas dos, ¿no? El trigger realmente lo que haría es, ok, cacho este evento y lo que haría es analizar los datos y dependiendo en qué nodo es donde lance la actualización. Pero en este caso, pues se va a lanzar en los dos. Entonces tendría que aplicar esta parte de agregarle aquí un bloque de manejo de excepciones. La respuesta sería correcto también. La transparencia es meramente nada más ocultar o evitar que el usuario vea todo este detalle, pero al final de todas formas esto se está ejecutando, ya sea de manera directa por un usuario o indirectamente a través de un trigger. Pero de todas maneras, pues tengo que meter este control. ¿Ok? Aunque sea una sola instrucción, realmente no es una, son varias, pero están ocultas por el trigger. El trigger también participa en la transacción. ¿Vale? Bueno, esto es transparencia de transacciones. Estos usados porque en un examen, por ejemplo, en una serie, pudiera venir un ejercicio en donde les diga que se tienen que hacer ciertas operaciones de ML, pero la base está distribuida, hay cierto nivel de transparencia y se quiere cuidar consistencia. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Programar algo así. ¿Ok? Bien. Pues este fue el ejemplo, básicamente.
y podemos pasar con este punto si no hay más dudas, ¿no? Esto que viene aquí explicado es exactamente lo que acabamos de hacer. ¿Ok? De hecho, si se fijan, aquí le faltó algo. Ajá, aquí le faltó un raise, ¿no? Tache para el profesor. ¿Sí vieron? Aquí le faltó el raise, hasta ahora estoy dando cuenta. Ah. Ok. ¿Qué pasa? Es que esto es como un pseudocódigo lo que estoy viendo. Está feo esto, lo voy a cambiar para que sea tal cual como el código completo. Porque realmente no existe begin transaction. La transacción se crea de manera implícita. Pero bueno, es que esto es pseudocódigo a nivel general. Lo voy a cambiar mejor para que se entienda. Ok. Siguiente punto, transparencia de fallas. ¿A qué se refiere transparencia de fallas? Asegura que la base distribuida seguirá operando de forma correcta en caso de presentar fallas en alguno de los nodos. Peticiones serán redirigidas a otros nodos para ser procesadas. ¿Ok? Esta parte la implementa el propio manejador. Aquí, en esta parte ocurre sobre todo si tenemos una arquitectura con un clúster, con la combinación de un rack, por ejemplo. Si tenemos un balanceador de cargas, este balanceador es el que se encarga de detectar. Le llega una petición. Esta petición genera un error de que a lo mejor este nodo está fuera de línea. Antes de regresarle el error al cliente, el balanceador recibe el error y trata de procesarla en el otro nodo. Si aquí fue exitosa, pues ya le regresa la respuesta al cliente y el cliente ni siquiera se enteró que su petición fue fallida en un nodo, pero fue exitosa en el otro. ¿Ok? Entonces, de esta manera se implementa una transparencia de fallas. ¿Ok? El propio componente de balanceo se encarga de cachar esos errores y redirigir la petición en caso de ocurrir un problema, ¿no? Afortunadamente también esto ya lo ofrecen los manejadores, es meramente configuración. Transparencia de desempeño, este es también interesante por lo siguiente. Siempre el manejador va a tratar de generar la estrategia más óptima posible para, sobre todo en consultas, tratar de minimizar los datos que tengan que viajar por la red. Por ejemplo, ¿qué pasa si un usuario lanza una consulta desde el nodo 1? Y esa consulta implica leer datos de los otros dos nodos, ¿no? Imagínense que esta consulta provoca que el 80% de los datos están en el nodo 2, el 10% están en el nodo 3 y el 5% de los datos están en el nodo 1. El usuario lanza la sentencia desde el nodo 1. Así de manera muy empírica, ¿qué técnica y con estos datos, qué técnica creen que pudieran hacer para que la cantidad de datos que viaje sea lo menos posible? Les doy otro tip. Así es como está, digamos, distribuidos los datos de la tabla. ¿Ok? Pero supongamos que de todos estos registros, solamente 10 de ellos cumplen con la condición. O sea, supongamos que la tabla tiene 95 registros y están distribuidos así, de esta manera. Pero la consulta que lanza el usuario tiene por ahí en la cláusula where un filtro y ese filtro provoca nada más 10 registros. ¿Qué estrategia creen que podrían hacer para evitar o minimizar los recursos de red? Saber si hay relación entre los registros que está solicitando y la forma en que está fragmentado las tablas. Supongamos que es una fragmentación así de 3 grupos de registros. Como les decía, en un grupo hay 80, 10 y 5. Y las condiciones que tiene la sentencia provocan 10 registros. Realmente no me importa saber de cuál nodo provienen, ¿no? Si quieren de los 3, si quieren,
Eso realmente no es tan relevante. El detalle son con estos numeritos. Vean cuál sería la técnica. ¿Qué pasa si la consulta la lanzo desde el sitio 1? Lo que haría el manejador es, tendría que decirle al nodo 2, tráeme todos tus 80 registros. Tráeme tus 10 registros y ya que transmito todo, hago el filtro aquí. ¿Qué problema tendría esa técnica? Estoy transmitiendo prácticamente toda la tabla a un nodo y al final hago el filtro. Entonces voy a descartar un montón de registros cuando ya los transmití. ¿Qué hubo ahí? Desperdicio de recursos de red. ¿Qué otra técnica podría ser? Filtrar en cada nodo antes Filtrar de... en cada nodo antes de transmitir. Esa es una. Hay otra técnica que también pudiera hacer. ¿Qué pasa si la ejecución mejor no la inicio en este nodo, sino es posible iniciarla en otro nodo que no necesariamente tiene que ser donde el usuario la ejecutó? Si cambio de nodo donde empieza la ejecución, eso me puede también ayudar a reducir tiempos, ¿no? Entonces, hay un montón de técnicas que se pueden utilizar para optimizar una sentencia distribuida. Entonces, el manejador, ¿qué es lo que hace? Hace un análisis de todo esto y determina cuál sería la técnica menos costosa. Eso se hace a través del concepto de un plan de ejecución. El detalle es que ahorita me imagino que yo creo que prácticamente ninguno de ustedes alguna vez ha mostrado un plan de ejecución de una sentencia SQL. Y ya debería de ser antecedente esta parte. Pero como sé que eso no ocurre, o alguien sí, nadie, ¿verdad? Alguien sí ha mostrado un plan o sabe leer un plan de ejecución. No, solo me acuerdo de un diagrama que venía en uno de sus Ok, bases 1. muy básico, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a aprender a leer y generar planes de ejecución y esto se vuelve interesante cuando la base está distribuida. Se puede hacer en una centralizada, pero es más interesante en una distribuida. ¿Ok? Entonces, el manejador va a tratar de detectar la técnica más adecuada, el plan de ejecución más óptimo para ejecutar una sentencia. Eso lo hace automático. Ojo, siempre y cuando que, número 1, nuestro diseño de distribución, nuestros modelos relacionales estén bien hechos, bien diseñados. Y número 2, la sentencia SQL que enviemos debe estar lo mejor escrita posible. No sé si les pasa, pero por ejemplo, cuando estamos en bases 1, no, a lo mejor no sé si alguna vez les llegó a pasar por su mente y decir, oye, esta sentencia SQL que me acabo de aventar está bien fea, ¿no? Está horrible, pero funciona. Me trae los datos que yo quiero. ¿Y qué hacen en bases 1? Así ya déjala con tal de que traiga los datos que quieren. Pero ¿qué pasa ya en etapas más adelante? En asignaturas como esta, ya no nos conformamos con que la sentencia haga lo que nos pide, sino tenemos que tener la cultura de escribir SQL decente, diría yo. SQL que sea lo más óptimo posible. ¿Ok? Si no lo hacemos, el optimizador se va a enojar con nosotros. Nos va a querer aventar la consulta, porque si está muy mal escrita, el optimizador no va a tener chance de generar estrategias óptimas. ¿Y qué va a pasar? El desempeño de esa sentencia se va a caer. Vamos a terminar transmitiendo un montón de datos y al final la sentencia va a ser muy lenta. Entonces, también aquí esta asignatura sirve un poquito para aprender algunas técnicas y escribir SQL como Dios debe Amanda. ¿Ok? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Sí tenemos transparencia de desempeño siempre y cuando nosotros hagamos nuestra contraparte. Código SQL bien escrito, ¿no? No abusar de tantas subconsultas, por ejemplo, más otras cosas que vamos a ver en temas posteriores. ¿Ok? Y por último, las últimas dos, transparencia de heterogeneidad, es más sencillo de entender. Es meramente indicar que es posible tener bases distribuidas
con distintos manejadores, por ejemplo, un Oracle con un Postgres, qué sé yo, con un MySQL, siempre y cuando la mayoría de los manejadores podemos desarrollar conectores. Algunos ya no los ofrecen, otros hay que desarrollarlos, pero a través de este concepto podemos tener bases de datos con naturaleza distinta, ¿no? Inclusive hasta a lo mejor con modelos de datos diferentes. Aquí hay un errorcito. Sí les dije, ¿verdad? Que si alguien detecta fallas o ortografías en los apuntes, envíenme el error y les pongo una participación adicional. Y por último, la transparencia de replicación. Este tema también lo vamos a ver por ahí en el último tema del curso. Se refiere a de manera automática si nosotros tenemos tablas replicadas. ¿Qué pasa si hay un update en esta tabla? Nosotros podemos usar el propio manejador para que de forma automática estos cambios se reflejen en las otras dos copias. ¿Ok? Sin que nosotros tengamos que programar algo. Solamente configuración. Y hay varias técnicas, ¿no? Hay replicación asíncrona, replicación síncrona, que permite liberarnos de la preocupación de que, oye, ¿cómo sincronizo un conjunto de tablas replicadas, ¿no? Y que haya consistencia. ¿Vale? Entonces, en su momento vamos a ver las dos técnicas, son ejemplos básicos de replicación tanto síncrona como asíncrona. Eso viene por ahí del tema 7, me parece. Bueno, ya se nos acabó la clase, entonces si quieren dejamos hasta aquí. Con esto estamos terminando la parte de transparencia, todo lo que son las transparencias y ya seguiríamos con las arquitecturas de los DBMS, ¿no? De los DDBMS. ¿Dudas, comentarios en general de la clase? ¿Algo que necesiten ayuda? Las series y los ejercicios pueden responder sobre el PDF. Sí, ahí el criterio es libre. Puede ser a mano, puede ser en digital, como ustedes mejor se acomoden. ¿Ok? Pues el software para editar que estoy viendo se llama Master PDF. Pueden editarlo bastante bien. Pueden hasta cambiar aquí, mover hasta el texto. Me parece que les reconoce el texto. Está bueno. A mí me gustó ahorita para las clases. Me ha sido útil. Miren, pueden mover hasta el texto. Así. Ok. Se llama Master PDF. Y ya pueden guardar una copia del PDF con otro nombre. Pueden agregar líneas. Entonces pueden aquí editarlo. Bueno, chicos, si no hay más dudas, nos vemos la próxima semana. Ya les puse en Classroom sus entregas y ya nada más ahorita les pongo lo de la tarea que quedó, ¿no? Esa es un ejercicio, lo calificamos el siguiente martes, ¿les parece? Este ejercicio, acuérdense, se califica. Bueno. Cuídense, buen fin. Mande. ¿Esta clase me estaría disponible hoy en la tarde? En un ratito más, generalmente justo cuando acabo las clases pongo a generar los videos y yo creo que por ahí bueno, ahorita tengo una junta. Yo creo que por ahí como a la 1:30 ya están listos. Sale, muchas gracias. Bye, nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Nos vemos, profe, bye. Nada más rápidamente. Sí. ¿En qué tema está lo de las transacciones para darle una repasada? En bases 1 en el tema 8, en la segunda tema 8. parte. Tema 8 en la segunda parte. Ahí revisen ese PDF, ahí viene todo este detalle. Ok, vale. Y otra cosa nada más rápida. Ajá. Por ejemplo, de que ya tengo instalado el software de Oracle y algunas cosillas ahí, tanto de avanzadas como distribuidas, ¿me recomienda más dejar el software o mejor sí eliminarlo completamente? No, si ya lo tienes de semestres anteriores, lo puedes dejar, lo puedes reutilizar. Lo que sí te recomiendo es borrar las bases para que sea todo de cero. Entonces con borrar las puras bases y los directorios, cosas creadas, ¿con eso basta? Con eso es suficiente. Si el software lo puedes reutilizar. Ok, vale, muchas gracias, profe. Vale. Hasta luego. Bye. Tengo.